son los personajes los que lo llevan a cabo, los que lo personifican, ¿no? La protagonista personifica una determinada manera de ver las cosas y los determinados valores, y la otra otros determinados valores. Y al final no son ninguno mejor que el otro, ¿no? Como dice, se encarga de hacerlo, ¿no? Realmente ella, por lo menos cuando yo lo leí, lo que noté enseguida es que no hay una maldad innata, digamos, ni un intento abusivo, ¿no?, de hacer valer unos conocimientos. En realidad lo que hay es una fragilidad enorme. Ella está en un contexto ajeno. Está en la casa del hijo. Está en la casa del hijo, ¿no? Y ve que de algún modo su espacio se está reduciendo, ¿no? De algún modo ella se va sintiendo arrinconada. Y es una reacción la que tiene extraordinariamente humana. Porque si no, quiero decir, Teresa de Calcuta probablemente no más que hubo una, ¿no? Que si no sería demasiado beatífica, ¿no? La imagen, pues, si además luego se le ve cómo hace milagros con el muchacho, ¿no? A lo mejor es necesario, porque todos somos, por buenos que seamos, y yo creo que todos somos buena gente, pero todos tenemos nuestras aristas más o menos pérfidas que matizan nuestra personalidad, y no suele ser por capricho, por haber circunstancias externas que de alguna manera nos van marcando. Yo creo que a la protagonista eso le ocurre. Ella no hace, y se ve a lo largo de la novela, pero ella no hace un abuso arbitrario de sus conocimientos culturales. Está intentando por todos los medios no romperse del todo. Es uno de los recursos que yo valoré especialmente cuando leí la novela. Esas aristas, porque si no, al final, como nos descuidemos, pasa como con Remedios la Bella, ¿no? que levita, ¿no? Es un ser humano, ¿no?, enfrentado a una realidad muy dura. La realidad esta, particularmente siendo mujer, es otro de los méritos de la novela, ¿no? Una mujer que vive una situación histórica, yo la recuerdo, ¿no? Porque yo soy, nosotros somos 9 hermanos, pero con una sola mujer, una sola niña, una sola chica en la familia. Y la batalla de Gema por ir a estudiar a la laguna es muy similar a la batalla de Adela por conseguir no verse obligada a quedarse de ama de casa ayudando a la madre. Es una batalla dignísima esa, en unos tiempos muy duros, como se sabe, ¿no? Hay una reivindicación ahí dentro de ese contexto, ¿no?, que nos tocó vivir, que a mí me parece admirable, porque es muy real eso, ¿no? Ese afán de no ir un poquito más allá, sabiendo que todas las condiciones son adversas y las circunstancias están particularmente en contra. Con toda esa narración de su infancia, su vida universitaria, su relación con las amigas y la vida de sus padres, sí, me parece genial, sí. Tiene una emoción tremenda, muy bonita. De hecho, el padre es el único personaje malo que, ¿no? Sí, el personaje siniestro. Claro, sí. Es franquista. En este caso diría diestro, pero desde luego es el padre. Lo que pasa es que incluso a lo mejor, ¿no? Si uno lee con calma esa novela, hasta ese personaje tiene, vamos a decirlo entre comillas, una razón de ser. Toda también. Y uno ve como el hombre va llegando y en qué circunstancias va llegando a determinado puesto. De alguna manera no es que uno tampoco se vaya a ser ecuménico así de repente, pero puede entender cosas que a lo mejor en otro contexto... Sí, se podría desarrollar, pero yo me negué ya a desarrollar ese personaje. Claro. Es un personaje que está ahí, tiene sus cosas, cuento lo que ha hecho, lo que deja de hacer, cómo trata a la madre, cómo se trata y tal. Pero no quise dotarlo de aristas diferentes, ¿no? Claro. Y enriquecerlo, y comprenderlo de otros momentos. Poquito, nada más ahí, simplemente para que no sea estereotípico, ¿no? Y ya. Cuando hablabas antes que
decías que descubría partes de la novela en la propia introducción. Bueno, yo creo que es una de las grandezas de toda obra de arte, ¿no? Precisamente la novela tiene mucho interés porque, como un buen cuadro, una buena sinfonía, aguanta muchas lecturas y aguanta el paso del tiempo, si no sería terrible, sería monocromática. Entonces eso no sería una novela que te gustó en su momento, en su primera lectura y muere ahí. La novela a la que descubre muchas lecturas y generaciones siguientes es una buena novela. Yo creo que esta lo es, ¿no? Esa después apertura de vistas en los personajes me parece uno de los elementos que están comentando absolutamente grandiosos, ¿no? Estaba pensando ahora, por ejemplo, en el abuelo, ¿no? Cómo soluciona su pelea contra el padre malvado, que efectivamente el padre es un criminal pero tú dices, coño, el pobre hombre este terminó siendo criminal, era un zurrón, pero acabó siendo un criminal, pero tú dices, pero entiende sus razones y ves que él también huye al final un poco de eso, ¿no? Sí, sí. El personaje es rico, ella misma es un personaje con muchas caras, ¿no? Deja morir al padre. Porque, claro, vas a ver absolutamente. Y bueno, y la pelea que tiene por su profesor, ¿no? Y el mundo que le presenta, es el mundo latino, es el mundo del profesor, la búsqueda de esa mujer que quiere irse a estudiar a la laguna, ¿qué es lo que quiere? Encuentra el mundo latino, vuelve a perseguirlo después, la evolución, cómo le quitan la casa, ¿no? Y entonces ella vuelve a casa del hijo y se queda ahí a cero. Pero de repente revive, ¿y por qué revive? Revive ante una situación muy concreta, que es que descubre una noticia de su marido, ¿no? Y esa noticia es un revulsivo que le hace cambiar totalmente el personaje. Entonces, un punto de inflexión en la novela buenísimo, ¿no? Porque de repente se le rompe. La revira, está 3 meses... Es un personaje tan que nace un personaje nuevo, siendo la misma. Sí, por eso tiene 2 partes. Claro, y ahí hay una parte... Y después ya de la evolución. Después la confusión con el tema de por qué va ella a Roma, ¿no? La situación que se crea, de por qué ella tiene una idea, ¿no? De que algo va a ocurrirle y sale huyendo hacia el mundo clásico, ¿no? La relación con el mundo clásico vuelve a ser rica, porque claro, cualquier referencia a una oda, pues la lectura es múltiple, porque es la lectura que tú le has dado ahí, la vinculación que tú le has dado, pero es que la propia oda tiene muchísimas lecturas, entonces es rica, siempre será una lectura múltiple. Sí, la verdad que es una gozada porque siempre lo saben perfectamente, quiero apuntarlo en latín, además tiene un profesor odioso que era don Daniel, que sale, ya estoy allí, ese que fumaba y echaba los cupitajos por la ventana, cruzaba y así de lado a lado. Sí, eso traumatizó a la abuela. Pero es porque era zurdo. ¿No te acuerdas de eso? Sí, cabrón, me tenía El problema de Juan Carlos es que era zurdo. Y por algún motivo teníamos un profesor de latín bastante asqueroso que cuando lo veía escribir con la izquierda le daba como un ataque a la humanidad y se levantaba, yo me acuerdo de eso como si fuera ahora. Juan Carlos en la pizarra, intentando escribir allí en latín, y el otro se levantaba como un poseso. Se escribe por la derecha, se escribe por la derecha, se escribe por la derecha. Era un personaje curiosísimo, ¿no? Daniel Verona era un personaje... También la benevolencia. Curiosísimo, hijo puta. Era un personaje, bueno, él lo contrasta después con otros profesores también. Para el caso que yo he sabido latín, y además me casi escribía y tal, así todo traducido más o menos escapaba. Pero lo que pone ahí todas las horas de Horacio, como tengo frente a él, yo eso no soy capaz de traducir, salvo que me la sepa de memoria, ¿no? Por el final el Carpe Diem, mínima crédula postero y tal, cosas muy así sencillas. ¿Qué pasa? Que tengo ediciones bilingües. Entonces, claro, cuando ya empecé a meterme en el rollo de Horacio, pues oye, pues empecé a descubrirlo, porque yo Horacio, vamos, de pasar, como cualquiera de ustedes, o sea, de pasar. Una cosa que está ahí en el instituto, pero no es nada. Entonces empecé a descubrir y empecé a ver que había frases y cosas que eran súper, eran muy bonitas, ¿no? Cuando ella dice que ella es para la religión, no me acuerdo cómo es la frase, que dice que era no sé cuánto cultura et infrequens. Sí. Que para la religión era... Muy agnóstico. Sí, que no era muy...
que es una frase del propio Horacio, refiriéndose a él mismo, ¿no? Decía que los dioses no... Era parco, culto, letifrequo. Y varias más, ¿no? Odi vulgo profano, que odiaba al vulgo, ¿no? Odiaba acá, que se le aplicaba a él también. Entonces las tres, digamos, los tres grandes temas, incluso llegué a un momento a pensar de hacer 3 partes de la novela por los 3 grandes temas de Horacio, ¿no? El carpe diem, disfruta de la vida, el locus amenus, que ya parte del locus amenus, el lugar retirado en el campo donde Horacio encontró la tranquilidad y salía de Roma. Claro, él renunció a ser secretario de Augusto, que hay que tener para renunciar a ser secretario de Augusto, máximo poder, todo maravilloso, una vida tal, y se fue a su finquita en la Sabina, hasta que ella fue a buscar. Entonces ya, a vivir ahí con las cabras y con las ovejas, las pingües ovejas. Con las ovejas y un par de cositas y tal. El segundo tema es el locus amenus, ¿no? El tercero era el aura mediocritas, que mediocritas aquí no es mediocridad, sino justo medio, digamos, ¿no? La mesura sería la palabra correcta, ¿no? La mesura entre la excesiva alegría y la depresión, a la que ella se acoge muchas veces para salir, ¿no? Como decías tú ahí, ¿no? Como terapia, ¿no? Para salir y tal. Y esos 3 temas me parecieron tan curiosos, tan bonitos, tan profundos para aquella época, ¿no? Yo la gracia del latín, de los poemas, no le llego a coger, porque el latín, como saben, pues es con breves y largas y tal. Yo pues todo eso no lo controlo mucho, pero yo soy de la poesía de rimas y tal, o de musicalidad, ¿no? Pero sí el contenido, y al final me mané la soda, los épodos, las epístolas, yo qué sé, la Carmina de todas clases. Sí, es esto que comentábamos antes, ¿no? A veces la protagonista lo hace mucho. Ella no sabe, o mejor dicho, tiene un sentimiento a lo mejor de frustración o se siente deprimida, y ella sabe que hay unos versos concretos que ella conoce ya de memoria, ella sí que es experta, que son las palabras exactas que en ese momento necesita para coger aire, ¿no? Es esto de... a mí me ocurre mucho cuando estoy leyendo, puede ser una novela o un poema de alguien que me gusta, y de repente es como una luz que se te enciende. Esto es lo que yo sentía, pero no era capaz de expresarlo. No porque fuera tímido, ni porque no encontraba el modo, y era eso exactamente. Es uno de los aportes a mí más significativos, y a la autora, a la protagonista le pasa mucho. Ella cuando está muy mal, Horacio es su mentor, ¿no? Las palabras prefijas, sí. El que viene a ofrecerle el consuelo justo el que ella necesita. El antidepresivo. El antidepresivo, ¿no? Más Horacio y menos prosaico. Exacto. Y menos prosaico. Y eso también hay que saber reflejarlo, ¿no? Es otro mérito que yo le reconozco a la autora. Que el peligro es pasarte rosca con los latinajos, y hay un momento que resulta nauseabundo. Sí. No sé, yo creo que te pasa un poquito, pero bueno. No, yo creo que no, yo creo que esa parte... Tan bonita a veces que lo lees. Porque a veces también pasa una cosa, ¿no? Que a mí me pasa, por ejemplo, con el alemán, yo no tengo ni idea de alemán. Pero a veces me cojo un poema de Hölderlin o alguno de estos y lo leo en español, claro. Porque a veces está el prurito de las traducciones y esta historia. A veces un poco, digo, hombre, si no sabe el idioma original, entre no leerlo y la traducción parece obvio, ¿no? Pues el espíritu de una gran obra se coge igual. Puede ser una versión, pero el espíritu está ahí. Y a veces me da por oírlo, esos otros recursos que hay ahora en internet. No se va al YouTube, ¿verdad? Y lo oye uno en el... Y están los versos de Horacio, están en el... Ahí están, ¿no? Entonces, solamente oírlo, solamente el sonido, y no lo sé porque lo he leído en español, pero el sonido solo
está diciéndote cosas. Eso, ¿Quieres hablar? perdón. Sí, no. Bueno, yo quería decir que en primer lugar me gusta mucho la novela. Es curioso, ¿no? Ahora que les oigo hablar, como uno cuando escribe también aprende de sus personajes. Tienes que documentarte para contar lo que ese personaje tiene que ser y también al final te vas descubriendo a ti mismo. A mí me parece que la novela, a medida que la vas leyendo, el personaje va pasando de ser una mera palabra, ¿no? Que eran pues las evocaciones que ella tenía, pues sus latinajos, ¿no? Sus lecturas, a ser un personaje real, ¿no? Y a cobrar hondura. Y creo que empieza a cobrar más hondura, ¿no? Cuando empieza a replantearse a sí misma en contacto con los demás, ¿no? Uno de los primeros golpes es Noelia, después viene Nito, después pues los recuerdos también empiezan a cobrar vida, ¿no? Se nos presenta el padre, el abuelo, y son historias humanas y tú vas empatizando. Me llama mucho la atención que el personaje choca con Noelia, pero de repente, ¿no? Se encuentra con el niño y enseguida conectan. Entonces es otra vez esa dicotomía que se plantea siempre, ¿no? Entre los unidos que están los aparentemente sectores marginados, ¿no? Se puede decir los jóvenes, los viejos y los niños, que en el fondo no debería ser así. Y yo, teniendo la que tengo, conecté con Adela igual, a lo mejor de otra manera que ustedes han conectado, no lo sé, todos conectamos de formas distintas por nuestra experiencia y nuestra vida, y no me resultó un personaje ajeno. A medida que iba pasando el libro, me resultaba más emocionante, me parecía que la historia iba cobrando mucha humanidad, y ya cuando iba al punto de la muerte, pues me pareció muy interesante, ¿no? Que el personaje pues se encontró con el... Perdón, quiero decir que la reflexión... Cuando dice la muerte, quiere decir cuando ella piensa en la muerte. Sí, cuando ella piensa en la muerte, pues todo lo que, los recursos que vas poniendo, ¿no? El amigo italiano que aparece de repente, ¿no? Que bien puede ser una mano duende ahí. O la muerte... Mi hermano decía que era Horacio, y yo estaba convencido que era Horacio. El amigo italiano. Son recursos que le sirven a ella, pues, para dotarle más profundidad a su discurso, ¿no? Y al final lo bonito del libro, para mí, es ver cómo pues no todo lo pretencioso que son los personajes, ¿no? En su mundo, pasan cosas y de repente te das cuenta de que todos los personajes son torpes, que casi todas las cosas que se hacen, pues, si no una vez, casi nunca es por ruindad, sino por torpeza. Y entonces me parece que el libro tiene bastantes matices y la verdad que lo recomiendo. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias. Sí, tiene matices, tiene muchos personajes, tiene muchas cosas y tal. Algunos mejor construidos que otros, supongo, claro. Pero sí es cierto que yo creo que va mejorando a medida que avanza. La primera parte reconozco que es un poco torpe, hay algunas partes que me hizo ese comentario demasiado largo, descripciones que se podían haber reducido, algún personaje que aparece y después no aparece más, esa señora que está en la escalera, bueno, aparece, entonces ¿para qué? No tiene mucho sentido, bueno, se pueden las cosas condensar más, no se gana en intensidad, ¿no? Como un caldo más concentrado. Y sí, bueno, pero eso también es, porque soy un aficionado, digamos, entonces tampoco puede ser bien del todo, pero yo creo que lo bueno que tiene esta historia de la digital es que lo voy cambiando. No es la misma, la que tú leíste que la que leí yo. Después alguien me llama y me dice, hermano, hay una letra cambiada en tal página, no sé qué, una rata. Le voy, la cambio, ¿no? Sí, o por ejemplo, mi hermano me hizo una cosa, por ejemplo, hay una frase, oye, la primera que leyó la novela fue Andrés Torres. Andrés es un súper erudito, sabe, también un muy buen poeta también, y sabe todo lo que hay que saber, además sabe alemán, sabe ruso, sabe todo. Y entonces él me la corrigió, me hizo muchas correcciones y tal, entonces yo pensé, bueno, ya pasó por el de Torrente, ya pasa por todo, ¿no? Pero que va, todavía quedan muchas cosas. Por ejemplo, todavía mi hermano, hay una frase ahí que dice, estaba mientras esperaba en la casa de Loreto, en la puerta, decía, estaba, no, en la puerta no, dentro, mesándose los bigotes. Dice, no, los bigotes no se mesan, se atusan. Es un error de, ¿sabes? Es verdad, los bigotes no se mesan, se mesa uno el pelo, pero no los bigotes. Entonces se atusan, ¿no? Se pone uno nervioso. Y hay algunos errorcillos así.
Y él como montañero me hizo ver que esa excursión que ella hace desde la cumbre hasta Las Palmas, que pasa por debajo de la casa y los perros ladran y tal, y dice, mira, eso es imposible. Lo más que puedes hacer es llegar hasta Utiaca y ya se te va el día. Con esta excursión que sale por la mañana de la cumbre, llegas abajo, eso es, vamos, corriendo por ahí por abajo, es imposible. Y el que lo sabe porque eres montañero, o sea, cosillas de ese que tiene su tal, pero bueno, la descripción del canario, esa sí me la sé yo de memoria porque en casa había canarios y sé de qué estoy hablando. Y también había palomas. Mi hermano era más palomero que yo. Era más palomero que yo. Mi abuelo tenía palomas en la casa, arriba en la azotea. Palomas mensajeras. Sí, en mi casa también había. Una parte... Se llevaban en un barco a Cádiz y la soltaban en medio del camino. Una mucha afición, hombre. Pero describes muy bien lo poco amorosas que son. Bueno, si hermano hubiera escrito una novela, seguramente hubiera tenido un mejor papel los canarios. ¿Y hay un poco de homenaje a la docencia o no? Hombre, fíjate que está dedicada a Adelina Fuentes, ¿no? Adelina es la madre del chico que el otro día en la conferencia de Saí, que en alto, hablaba así, con Antonio Jaén Fuentes. Estaba allí, el Tomás Antonio, y nos dio clase en quinto y parte de sexto, porque después le dio un cáncer de pecho, la operaron, nosotros fuimos a verla a la clínica, por la clínica, fuimos todos los cursos a verlo, yo me emocioné mucho, fue la primera persona que se murió, digamos, no era un viejo de la familia que se muere y tal, sino que nos daba clase y de repente dice, no, Adelina está mala y no va a venir hoy, ¿vale? Y a la semana la niña tenía un cáncer, tal, fuimos y efectivamente la operaron y se murió pronto. Y a nosotros también, imagino que a todos, me resultó porque Adelina era una mujer maravillosa, buenísima, profesora, encantadora, los aguantaba, lo que no está escrito, tuviéramos unos gamberros, además los gamberros finos, porque no, éramos como Pero buena gente, nosotros éramos buenos. era buena gente, sí, pero éramos me imagino que para ella sería empezar. Pero así todo nos inculcó ese amor del viejo, el viejo estudia más complejo que el latín, porque además las letras son diferentes. Tiene una empatía especial, carácter especial. Y después, claro, también yo soy ahora muy amigo de su hija, ¿no? De Adelina Fuentes. Y después conocimos a su hijo también. Que es la prima de Delia Lescano. Exacto. O sea que realmente es curioso, pero es verdad lo que dice Juan Carlos. Una mujer joven, muy una capacidad para atraer la atención del alumno extraordinaria, hacía un poco de maestra, de madre. Era muy maternal. Nos corregía mucho, si nos poníamos bien el pullover o no, poníamos por encima. Yo me acuerdo uno que le puso un cero. Me acuerdo, alguien le puso un cero y salió, y entonces se encontró con Juan Antonio, con el hijo. Que el hijo estaría pues, un par de cursos menos que nosotros, pero estaba en el instituto también. Y entonces le dijo a Juan Antonio, dice, mira, tu madre me puso un cero y tal. Y entonces Juan Antonio dice, te diré ahora, me da una pica o algo. Dice, pero la verdad es que estoy contento de que me haya puesto el cero. Es como que era muy gusto el cero. Sí, yo creo que sí, que verdad que hay una especie de homenaje. Sí, hay un poquito de homenaje. A un determinado tipo que en aquella época, sobre todo, tan autoritario, ¿no? Ahí aparece un cura siniestro, que yo también de algún modo identifiqué. Yo casi lo identifiqué también. Sí, con Daniel. No, y otro pues, había por ahí que tuve yo también en algún. Ok. Quiero decir que cuando aparecía de pronto, ¿tú te acuerdas de Don Orlando? Sí, Don Orlando fue el que sustituyó, el catedrático que sustituyó a Adelina. Bueno, yo recuerdo que usted era un señor que de pronto llega desde el seminario, él sale del seminario y deja el seminario. Saca las oposiciones. Saca las oposiciones, él iba muy... empieza a tener con nosotros un vínculo también muy especial. Hasta el punto que yo recuerdo, aquí no Saga Celta,
dándole a escondidas el mundo Mundo negro. negro, sí. Y el pobre don Orlando, era un hombre progresista, pero extraordinariamente tímido, se ponía rojo como la grana, y el otro con una cara tremenda cogiendo un brazo lo ponía por chico y salía corriendo. Hay figuras, este tipo de figuras también aparecen en la novela, porque tienen especial valor, porque en esa época lo normal. Bueno, después hay otro personaje de ella, porque muestra bien los personajes que era don Arturo también, profesor de filosofía, extraordinariamente digno, había sido muy represaliado, tenía muchos problemas ya de audición. Y después había otros profesores con la visión, digamos, contraria, ¿no? Nosotros, cuando encontramos a profesores así, con esa dimensión humana, la verdad es que lo valorábamos. Suerte que tuvieras. Un par de dignidades más que quería señalar en la novela. Desde la dignidad del abuelo, ¿no? Cómo muere, cómo decide morir, y la de abuela. Y la abuela es fuertísima. La abuela es maravillosa. Oye, pero lo de la abuela es verdad. Quiere decir que hay, Pero es que, hubo una es que abuela. hay casos de dignidad, Sí, muchos casos de como moría a base de se muere el punto, se acabó. Perdón. Y, Estás contando mucho. y después la dignidad de otro personaje. ¿Qué era antes de venir aquí? Ah, bueno, no se ha hecho nada, o sea, hay gente que muere. No sigas contando que lo están haciendo. ¿Cómo se llama esa palabra? Cuando te levantan algo. El que ha hablado de la dignidad de la muerte de la abuela. Y hablaba, no, que las abuelas mueren todas. Y después otra dignidad que es el personaje que encuentra en los foros, que es un encuentro curioso también. Yo estoy de acuerdo con Melanie en lo de la novela, que yo la veo, me gustó muchísimo, me encantó. Realmente por esa riqueza de personajes tan grandes, con tantos matices. Pero a mí me gustó mucho más la segunda parte, ¿no? Y la señora escalera me encantó, que aparezca la señora escalera, por eso me encantó. Y el encuentro de este otro personaje en el foro, que es este caballero que la acompaña también, es muy curioso. Lo que no entiendo es la barquita. Lo de los rayos de la barquita, el lago, ¿no? Cuando visitan, claro, y aparece la historia que de la barca que de repente rompe el espejo y hay un rayo que rompe la barca, ¿no? Estás contando trocito la novela y eso no. Hay que leerse la Rama Dorada de Fraser. Ya. La Rama Dorada, bueno, la versión corta al menos, porque además son 12 tomos, ¿no? El Fraser no sé, pero no lo conoce, un antropólogo escocés de la mitad del siglo XIX y moriría en 1930, 1940, ¿no? Y es como el Darwin de la antropología, ¿no? Y entonces tiene un libro que en español se editó en esta editorial sudamericana, siglo XXI, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, una que sacaba muchas cosas y tal, y está por ahí todavía. Y el libro este es el compendio de los 12 tomos, la versión corta de los 12 tomos. Entonces, en ese libro, él empieza contando la historia de la obsesión del rey sagrado, del rey que está en el templo de Diana, en el lago de Nemi, en las laderas del lago de Nemi. Eso está como unos 30 kilómetros de Roma, más o menos un cráter con un lago precioso y tal. Entonces, allí había un templo, que es el templo de la diosa Diana, muy antiguo, un templo muy antiguo, porque Diana también es una diosa muy antigua, anterior a la agricultura y todo eso. Total, que en ese templo el rey, el sacerdote que guardaba el templo, tenía que matar al rey anterior, entonces tenía que coger una rama dorada, que solamente sería muérdago, de un roble sagrado, y si lo cogía, entonces tenía derecho a desafiar al rey, que existía, ahora vivía como un rey, porque tenía toda la sacerdotisa para él y tal y cual, y de hecho era el marido de la diosa, porque la diosa Diana, que se supone que es una diosa virgen, era virgen porque se renovaba la virginidad bañándose en el lago. Estaba adelantada. Por eso era su, Igual que la no es que rama, fuera virgen, es que la rama se reproducía. su virginidad, de hecho tenía una corte de ninfas que la cuidaban, y un rey, y este tío, ¿no? Que era normalmente un esclavo, mataba al rey anterior, y claro, el pobre vivía toda la vida esperando que vinieran a matarlo, ¿no?
y tenía que estar en forma para pelear. Claro, cuando ya se hacía viejo y ya venía uno desbancado, y este otro vivía otra época, y así. Y sabía que su destino era morir a manos de otros más fuertes que llegaran. Y entonces se bañaban en el lago, y claro, Diana era la luna, en determinadas lunas llenas. El cumpleaños de Diana es el 13 de agosto, pero tenía que coincidir el 13 de agosto con la luna llena. Entonces cuando coincide, la luna llena se posa en el centro del lago de Nemi, y aquello es para morirse. Entonces, esa es la historia que da lugar a que luego unos salvajes me metieron con una barquita y tal, porque claro, es la actualidad, esa es la diferencia. O sea, en Roma no había eso, claro, pero hoy día hay unos simpáticos con una barquita y joden el espectáculo. Claro, Los cargaste. Esta madera, esta parte la vamos a cambiar también. En realidad era la vela de cumpleaños del padre de Pues eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias y nada, pues lo que no lo Oye, hayan ¿qué tenemos leído, que que hacer ya para saben que lo que tienen que pueda- hacer para leerla, los que lo hayan, meterse en la página y bajársela, lo pueden bajar en EPUB, lo pueden bajar en PDF, lo pueden bajar en otra cosa que es para los de Amazon, ¿no? Y los que se lo han leído, por favor, métanse y comenten algo. Si les ha gustado, pues digan, pues bien, y si no, pues no digan nada. Lo que no hemos leído, ¿cómo te podemos ayudar para que las editoriales... Esa es la manera. La manera es que Entrando haya ahí. muchos comentarios. Sí, pero no lo he favorables. leído porque es que es muy pesado leer en el Ya no ordenador. tiene más remedio sino fotocopiar.